Bueno, vamos ya a empezar porque tengo el placer de darle la enhorabuena por su trayectoria profesional y por cómo es como persona. Tengo el gusto de tener un compañero de profesión que se llama Manuel Marlaska, que además no está en la cadena Rival, para nada. Somos compañeros y además yo aprendo mucho de él y creo que todos sentimos una gran admiración por Manuel Marlaska, al que pido un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Manuel. Gracias. Un joven periodista, valor en ciernes, ¿verdad? Bueno, lleva una trayectoria impresionante. Él nació en el 67, Manu Marlaska, sobre todo conocido en el mundo de la investigación periodística y de los sucesos. Le viene de su padre, el mítico, el inigualable y muy querido Manuel Marlaska, que fue uno de los periodistas pioneros también en la información de sucesos en nuestro país. Manu es jefe de investigación de La Sexta Noticias, colabora en el programa Más Vale Tarde, ha escrito varios libros, aparte de presentar algunos programas como Expediente Marlaska, Historia de Malos. Tiene algunos libros que recuerdo que se pueden comprar aquí en este stand que la organización Valladolid hemos puesto para que puedan tener y que les firme el autor. Entre ellos, Así son, así matan, Mujeres letales, una historia del 11M que no va a gustar a nadie y España negra. Junto con Lorenzo Silva publicó el cómic El Solitario, un cómic muy interesante además sobre uno de los personajes más siniestros de nuestra historia de sucesos, El Solitario, precisamente aquel hombre que se disfrazaba para entrar en el banco, que robaba, atracaba, luego salía, luego volvía. Bueno, todo un personaje en forma de cómic, junto con Lorenzo Silva, muestran un poquito más ese siniestro personaje de nuestra España negra. Lo que vamos a escucharle con muchísimo interés es lo que nos puede explicar sobre esta maravillosa faceta de su carrera profesional y sobre todo recordar que habrá preguntas, que vayan pensando qué cuestiones les pueden preguntar a Manuel Marlaska, también a través de Twitter, recordamos, almohadilla BlackYadolid21 y en streaming blackYadolid.es/directo. Así que Manu, muchas gracias. El castillo es tuyo, que se dice pronto. Bueno, ojalá, pero no. Vale, Venga, un fuerte aplauso para Manuel Marlaska. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Moisés por esta generosa presentación y sobre todo a la organización por haberme traído a este escenario tan singular y a esta primera edición de la que seguro que van a ser la primera de muchas, digo. Así que César, Dolores, muchísimas gracias por traerme. Estoy un poco abrumado porque yo soy un reporterillo, es decir, ya está, nada más. Y está aquí César, está Dolores, hago de telonero de Juan Gómez Jurado, ¿sabes? Es como que vas al día Springsteen y eres una banda de pueblo y tienes que tocar antes. Entonces es como, venga, vale. Lo único, no voy a hacer muchos bises para no retrasar, pero ya está, ¿no? Yo soy un periodista nada más, soy un reportero de sucesos desde hace muchísimos años, de cuando la principal preocupación mía era no tener monedas para llamar desde una cabina para ver qué cambios hacíamos en segunda edición. O sea, ya de entonces me dedicaba a esto de los sucesos, ¿no? Y al fin y al cabo escribo libros para dar salida, para dar rienda suelta a esa parte que por la que me hice periodista. Yo me hice periodista solo para contar historias, ¿no? No me hice periodista para cambiar el mundo, ni para hacer de este un mundo mejor, ni ninguna cosa de esas. De hecho, desconfío de la gente que dice que es periodista para eso. Y las historias que yo cuento son las historias que tienen que ver con el mal, ¿no? Y es que el mal, alguien tiene que contarlo, porque el mal está ahí. El mal de verdad. El mal existe, el mal habita entre nosotros, lo vemos de vez en cuando, nos golpea de vez en cuando en forma de terrible crimen, de terrible tragedia, y hay una serie de gente que nos dedicamos a contarlo. Y es una responsabilidad contar el mal. Por eso yo a esto, a esta charla que voy a dar, le llamo contar bien el mal, precisamente, ¿no? Porque el mal se puede contar de muchas maneras distintas. Como ustedes sabrán, la prensa, los periodistas del suceso y especialmente los que nos dedicamos a salir en televisión, tenemos una merecida mala fama por haber hecho un mal uso y haber contado el mal bastante mal. Morbo, amarillismo, todo eso, que es cierto, que se han cruzado de vez en cuando alguna línea que no hay que cruzar, evidentemente. Así que yo voy a tratar de explicarles un poco, y luego estoy abierto a cualquier pregunta sobre mi actividad periodística, sobre los libros, a lo que ustedes quieran. Les voy a tratar de explicar un poco precisamente cómo contar bien el mal, ¿de acuerdo?
ahora hay varias burbujas, ¿no? Vivimos en un mundo que está lleno de burbujas, ¿eh? Y ahora hay una burbuja enorme de eso que se llama el true crime, ¿no? A que todos ustedes han oído hablar de eso del true crime, ¿sí? Vale, el true crime, que la traducción sería crimen de verdad, crimen verdadero, ¿no? Es un término muy marketingiano, yo creo que es un término acuñado por Netflix seguramente para dar salida a sus series. Entonces, ¿el true crime qué es exactamente? El true crime. Bueno, pues yo he intentado definirlo aquí de forma muy sencilla, ¿vale? Es un relato que obviamente la parte de true la tiene porque tiene que ser de hechos reales, ¿eh? Es una narración bastante siempre detallada, con muchos pormenores, ¿vale? Y que aborda siempre hechos relacionados con un caso criminal o con un procedimiento judicial. Digamos que eso es exactamente a lo que se ajustaría el true crime. Y ustedes dirán, ¿y desde cuándo existe el true crime? Pues eso digo yo, porque Benito Pérez Galdós, ya en El crimen de la calle Fuencarral, relató los hechos en torno a un crimen real, con mucho detalle. Asistió al juicio incluso del crimen de la calle Fuencarral y publicó periódicamente en un diario las crónicas de ese juicio. Es decir, que hacía true crime. Claro, le hubiese estallado la cabeza a Pérez Galdós si le dicen que estaba haciendo true crime, ¿no? Truman Capote, digamos que funda un género con la sangre fría y al fin y al cabo correspondería también a eso que ahora llamamos los cursis true crime. Gordon Bourne contó ya a finales del siglo pasado, en su libro Felices como asesinos, los horrores de la familia West, de Fred y Rosemary West, que se dedicaban a la poco noble labor de secuestrar chicas, violarlas, matarlas y enterrarlas en su jardín. Y ese libro, publicado ya hace bastante tiempo, pues también era true crime. Y una obra maestra seguramente de eso que llamamos ahora el true crime es El adversario. El adversario es la historia que Manuel Carreré contó de Jean-Claude Romand. Jean-Claude Romand era un señor que no tenía ni oficio ni beneficio y le hizo creer a toda su familia y a todos sus amigos y a todos sus vecinos que trabajaba en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud. Cuando sus mentiras se fueron encadenando y por una debilidad bastante común, que son las mujeres, le estaban a punto de pillar, él decidió acabar con la vida de toda su familia y después intentó suicidarse, sin éxito. De hecho, acaba de salir de prisión. Todo eso que están viendo ahí, antes de que se inventase el true crime, era true crime, al fin y al cabo. Bueno, y ahora el true crime, ya digo que hay una burbuja. Hay true crime en cine, que lo ha habido siempre, Zodiac que he puesto ahí. Hay true crime hasta en teatro, eso es la obra que se representó de La Manada, de Pamplona. Hay true crime en cómic, muy recomendable ese cómic de mi amigo Dahmer. Cuenta los años escolares de Jeffrey Dahmer, vistos por un amigo que se dedica al cómic, que hizo un cómic maravilloso. Y seguramente la obra maestra del true crime en televisión. Voy a hacer un inciso. Ahora cualquiera se cree que puede hacer un documental de true crime. Junta 15 planos, tiene 2 entrevistas y dice, me voy a cascar un documental de true crime. Making a Murderer, que es la obra maestra del true crime, tuvo una producción de 10 años. Tardó 10 años en producirse, 10 años en recopilar las imágenes, los audios, los testimonios que contiene ese documental. Vamos a ser un poco serios. True crime no puede hacer cualquiera, ni está al alcance de cualquiera. Entonces, es algo que sí que me interesaría remarcar, ¿no? Como en todo, cuando hay una sobreproducción, pues ustedes tendrían que aprender a separar el grano de la paja y ver lo que de verdad merece la pena y lo que no merece la pena. Así que no les den gato por liebre. Bueno, pues hoy, naturalmente, que hay mucha producción de true crime, o de crímenes reales, que prefiero llamarle yo. El género, digamos, que se fundó con ese libro, que es el libro de crímenes reales más vendido de la historia, es Helter Skelter, que es un libro maravilloso sobre las hazañas de... Mira cómo se ríe César. Sobre las hazañas de Charles Manson y de su familia, escrito además por un fiscal, coescrito por un fiscal que participó en el procedimiento. Es un tochete como para un buen verano, pero está muy bien, muy recomendable. De lo último que se ha publicado he cogido 3 obras muy distintas, pero muy recomendables también. Digo, si hay clubs de lectura o algo aquí, pues no están nada mal estos 3 libros. El primero es El asesino sin rostro, que es una bloguera que emprendió la caza de un asesino que llevaba muchos años asesinando y que finalmente fue detenido gracias precisamente al trabajo de recopilación de datos y de todo lo que hizo esta mujer, que murió sin verle detenido todavía.
La Etitia o el fin de los hombres es un libro publicado por Anagrama hace un par de años o 3. Cuenta la historia del asesinato de una chica que estaba bajo la responsabilidad de los servicios sociales franceses y es una crítica bestial, precisamente eso, al sistema de protección social que hay en Francia y que dejó en absoluto estado de vulnerabilidad a la Etitia, un libro de Iván Jablonka. Manu, perdona, y además recordar que hace poquito que se ha hecho una miniserie que está en Filmin realmente muy interesante, donde se aconseja leer el libro, pero a complementarlo con esta serie. Y el club de lectura, que está en otra sala, por supuesto, están siguiéndolo desde una sala paralela aquí en el Castillo y después pues Manu Marlaska va a ir a atenderlos también. El último libro es una verdadera barbaridad, es un ejercicio de periodismo como pocos he visto yo. Se cuenta la historia del asesinato de una azafata británica en Japón. El periodista estuvo metido en Japón no sé cuántos años investigando ese crimen en una cultura policial tan distinta a la cultura occidental policial como la japonesa, ¿no? Y es un libro muy recomendable y muy interesante, ¿no? Estos son ejemplos de buenos crímenes reales, de buen material, de un trabajo profundo, un trabajo que en los 4 casos llevó mucho tiempo, un trabajo riguroso, un trabajo serio, un trabajo que lo que no hace es recopilar noticias y las junta en un libro y eso lo convierte en un libro de crímenes reales, ¿no? De eso no se trata. Esto tiene que ser un poquito más serio, ¿no? Bueno, pues ahora imagínense que en ustedes surge la inquietud y no aguantan más y dicen que quiero escribir un true crime yo, que me quiero hacer escritor, que lo quiero petar y en el próximo Black Valladolid voy a estar aquí. Vale, bueno, pues vamos a dar unas pequeñas pautas por si les da a ustedes por eso, ¿vale? True crime o como se llame, ¿no? Vale, ¿cómo elegimos el tema? ¿Cómo elegimos un tema? Al azar, cualquiera que me diga qué tema elegiría. Venga. Así, en general, en genérico. Venga, allí, vale, a lo grande. Vale, bueno, bien. Y violadores en serie, agresores sexuales en serie, por ejemplo, ¿no? Vale. Impacto mediático, sí que tiene, ¿vale? Sin duda. Vivencia personal, espero que no, ¿vale? Acceso a las fuentes de información, bueno, lo podríamos gestionar o es un misterio sin resolver. Estas son 4 razones por las que uno querría escribir un libro de True Crime, ¿eh? Uno, imagínense que ha tenido algún tipo de relación con una víctima de un asesino y tiene esa vivencia personal y la quiere plasmar. Era el caso del asesino sin rostro, del libro sobre el asesino en serie de esta mujer que escribió esta bloguera. Un misterio sin resolver, un misterio que todavía no esté acabado. Zodiac habla de un misterio sin resolver. No se sabe todavía quién es el asesino del Zodíaco. Aún no se sabe, muchísimos años después. Con lo cual, bueno, y siempre el misterio es algo que atrae al público, ¿no? Hace muchos años que habríamos dejado de hablar del caso Alcácer si Antonio Anglés hubiese sido detenido o se hubiese encontrado su cadáver. Y hace mucho que habríamos dejado de hablar de Alcácer. Sin embargo, sigue siendo un misterio abierto porque, claro, a ver Antonio Anglés qué tiene que decirnos sobre el crimen de Alcácer, ¿no? El impacto mediático, pues evidentemente, ¿no? Cuanto más impacto mediático, bueno, esto tiene trampa, porque ¿qué ocurre con los crímenes que han tenido mucho impacto mediático? Luego lo veremos, que tienes poco que contar tú ya. Si ha tenido mucho, pues tienes que tener acceso a material de primera calidad o si no vas a aportar muy poco sobre el crimen en cuestión. Entonces el impacto mediático hay que relativizarlo. ¿De acuerdo? O el acceso a fuentes de información. Oye, es que tengo un primo o mi novio, resulta que está en policía judicial aquí en Valladolid y hizo este tema y me puede ayudar. Vale, perfecto, pues muy bien. Vale. Metodología. Vale, ya hemos decidido escribir un true crime. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Bueno, pues esto que ven aquí, que así lo he despachado en 1, 2, 3, 4, 5 palabras, ¿vale? Esto es un rato, ¿eh? Un taco de trabajo. Por supuesto, hay que hacerse con sumarios, atestados, actuaciones policiales, judiciales, todo, porque esa es la memoria del caso. Esa es la memoria del caso. Luego lo verán en casos prácticos. Pero al fin y al cabo, todo lo que se escribe, todo lo que escribe la policía, todo lo que escribe un juez, todo lo que escribe un fiscal, eso es la base principal de nuestro relato, porque ahí va a estar con detalle todo lo que ha ido pasando. Luego le daremos forma con nuestra herramienta, que es la palabra, le daremos forma y lo dejaremos bonito, pero al fin y al cabo, la materia prima que tiene que tener el orfebre, y perdón por la expresión tan grandilocuente, pero tenemos la materia prima, pero a eso hay que darle forma, ¿no? Pero la materia prima es imprescindible, o si no nos hacemos escritores de ficción. Si no queremos pasar el rollo este de buscar sumario y tal, pues ya está, te inventas una historia y la cuentas. ¿De acuerdo? Vale.
Hemeroteca y videoteca, pues también. Vamos a ver qué se ha publicado, qué se ha contado, qué se ha dicho, qué hay de todos estos casos, ¿no? También es importante. Y una cosa muy importante, los escenarios. Yo alucino a veces cuando leo cosas y te das perfecta cuenta de que el tipo está escribiendo de un sitio en el que no ha estado en su vida. Que no ha pasado por allí, pero es que ni ha asomado el hocico para mirar un poco, aunque sea, ya no va a hablar con nadie. Hombre, si somos periodistas o si somos narradores de algo real, hombre, tendremos que ir a los escenarios, a mirar, a ver lo que estaba viendo la víctima, a ver lo que vio la policía cuando llegó al escenario, a ver... Eso es fundamental. Eso es una regla del ABC del periodismo, o del periodismo que entendía yo, que yo conocía. Vale, y luego hay un trabajo inacabable de entrevistas. ¿Vale? Nos tenemos que ver con los protagonistas de la historia. Nuestra historia la vamos a construir con esos papeles que os decía antes, con sumarios, atestados, todo eso, pero también con lo que nos cuenten las víctimas, los victimarios, si se puede. Vamos a prisión a ver a alguien. Sí, se puede, se deja a él, oye, pues vayamos a verle. Testigos, abogados, jueces, fiscales, policías, guardias civiles, psicólogos, psiquiatras, funcionarios de prisiones, conocedores del tema, y ya no hay más, ¿no? Vale. Toda esa gente va a formar parte, todo eso va a estar en nuestro contenedor de toda la materia prima. Ya luego nos pondremos a escribir, pero necesitamos toda esta materia prima para poder construir un relato fiable, un relato que tenga credibilidad, porque si estamos hablando de un relato de crímenes reales, tendremos que hacerlo creíble. Y si no, a la literatura otra vez, ¿vale? ¿De acuerdo? Está claro. Vale, una vez que tenemos todo ese material que hemos entrevistado, que estamos enterrados en papeles del sumario, que nos hemos visto todo lo publicado, tenemos que elegir un punto de vista. El del narrador neutro, la tercera persona, el del victimario, es decir, el del malo. Le vamos a dar voz al malo y que el malo cuente, el malo o no tan malo, que cuente desde su punto de vista cómo fue todo. Las víctimas, por supuesto, los investigadores. La primera persona, soy yo el que lo va contando porque yo he tenido una vivencia, una experiencia. Esto es lo que yo llamo el periodismo Tintín, ¿vale? Más o menos, que es el periodista que se pone el foco él en sí mismo y es más importante. No sé si habrán visto ustedes la tele estos días, ¿no? Ya no estamos contando lo que pasa en La Palma, estamos contando lo que a los periodistas les pasa en La Palma. Que es un poco, ¿no? Pero es así, el foco se ha cambiado y ahora el foco se ha puesto mirando a los periodistas. Es inexplicable. Para mí, yo soy un viejo caimán, pero esto es así, ¿vale? O el punto de vista múltiple. El punto de vista puede ser múltiple. Podemos coger el punto de vista del investigador, de las víctimas, ¿vale? Desde varios puntos de vista a la hora de escribir. Luego hay que hacer una estructura en ese relato. Puede ser cronológica, puede ser gracias a los testimonios, puede ser paralela a la investigación, es decir, vamos en paralelo. ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo la Guardia Civil para resolver el tema? Nosotros vamos contándolo en paralelo. En nuestro relato vamos a dar los mismos pasos que dieron ellos para acercarse al final de la investigación. Puede ser fiel al proceso judicial, podemos novelarla. Se puede novelar. Vamos a hacer un libro de crímenes reales, pero lo vamos a novelar. Le vamos a dar forma muy literaria, por supuesto que sí. No nos vamos a salir de la realidad. No vamos a contar nada que no se ajuste a la realidad, pero sí que nos vamos a permitir las licencias que permite la literatura. Vamos a novelar el tema. O puede ser mixta. Ejemplos prácticos, ¿vale? Que les he traído aquí, sobre todo porque quiero que hablen ustedes más que yo luego. ¿Vale? Ejemplos prácticos. Este es un libro que yo publiqué en el año 2019. Este libro cuenta la Operación Candy. La Operación Candy fue una de las cacerías del hombre más importantes de la historia de la policía en Madrid. Imagínense Madrid, una ciudad de 5 millones de habitantes, absolutamente aterrorizada porque había un tipo que se dedicaba a plena luz del día a llevarse niñas pequeñas. Estaban con él 12 horas, las agredía sexualmente y después de esas 12 horas las volvía a dejar cerca de una boca de metro, en una carretera, ¿no? Imagínense la psicosis que había en Madrid, en determinados barrios de Madrid. Los niños dejaron de salir a los parques, la policía iba a los colegios a dar consejos y en paralelo hubo una investigación ambiciosísima en la que se pusieron todos los medios posibles y en la que un grupo de policías se dejó literalmente el alma y la piel para dar caza al pederasta de Ciudad Lineal. Fue condenado finalmente a 70 años de prisión por agredir a esas 4 niñas de entre 5 y 9 años. Lo que cuenta el libro es precisamente el punto de vista de los investigadores.
Ahora voy a contar cómo lo hice. Pues nada, siguiendo los pasos de antes, que les he dicho antes, ¿vale? Documentación, eso que ven ahí es el atestado final, el atestado de antes de la detención, exactamente. Hecho antes de la detención con varias copias, eso lo fotografiaron ellos y me dieron la fotografía. La foto de la derecha, en esos puntos negros y rojos, es el mapa que había en la brigada, en el grupo dedicado a esto, donde se marcaba los sitios donde capturaba a las niñas y donde las soltaba, a ver si geográficamente había alguna forma de poder dar con el tipo. El mapa de abajo están en los barrios donde actuaba el pederasta, los dispositivos de vigilancia que se montaron, que se organizaron. Y la página y la ilustración de la izquierda es toda parte de la documentación que yo tuve que manejar para ordenarla primero y para poder escribir este libro, ¿no? Hay sumario, hay atestados, me vi en las sesiones del juicio, los juicios ahora se graban, ya lo saben ustedes, y se les da traslado a las partes, entonces una de las partes me permitió ver todo el juicio, tener todas las sesiones del juicio para poder verlas. Y, por supuesto, fui a visitar los escenarios. Yo me fui y miraba y decía, vale, aquí cogió una niña, ¿y aquí quién lo pudo ver? Pues aquí no hay cámaras, aquí hay vecinos, aquí hay una tienda, porque necesitaba ese trabajo de documentación, que es fundamental cuando estás escribiendo sobre algo real, ¿vale? Bueno, mi documentación incluyo esta foto tan bizarra, ¿vale? La foto de la derecha es la foto de lo que fue el menú de los participantes de la Operación Candy durante el tiempo que duró, porque no podían comer ni cenar y a deshoras les subían de la cantina de la brigada esa hamburguesa grasienta, que ganaron bastantes kilos, varios de ellos, durante la Operación Candy. Y además era el icono del grupo de WhatsApp de la Operación Candy. Era esa hamburguesa, exactamente, el icono. Tuvieron la gentileza de dármelo. A la izquierda están todos los policías participantes en la Operación Candy. Ahí están. Me reuní con ellos cuando publiqué el libro y esa es una fotografía de familia que hicimos. Yo grabé 30 horas de entrevistas a policías. Tuve el privilegio de que ellos accediesen a hablar conmigo y estuve grabando 30 horas entre todos y esas 30 horas formaron un bruto que luego había que convertirlo en un libro, ¿no? Pero la documentación, la foto de la hamburguesa es para que vean hasta qué punto uno tiene que rebuscar todo lo que pueda, ¿no? O sea, en un momento del libro se describe efectivamente esa hamburguesa, no como la Madeleine de Proust ni nada de eso, pero se describe la hamburguesa, ¿vale? Bueno. La elección del punto de vista, como digo, fue esa doble elección. Estos son 3 de los policías de la Operación Candy mostrando todas las fotografías de coches que manejaron. Había descripciones de coches del pederasta y ellos fueron descartando modelos, pero necesitaban todas esas. Bueno, aquí por las caras verán ustedes que han acabado ya la operación porque están encantados de la vida. Y el otro punto de vista que yo elegí fue el de las víctimas. Víctimas muy pequeñas. Yo no hablé con las víctimas, evidentemente. Estamos hablando de víctimas menores de edad a las que no se podía victimizar doblemente. No hablé con ellas. Algunas de las familias tenían noticia de que yo estaba haciendo el libro porque se lo dijeron los policías y además tuve su permiso para que se continuara con el libro. Lógicamente oculté todos los nombres o cualquier dato que pudiese identificarlas, pero yo sí que tenía el relato de las niñas en esas actuaciones judiciales y policiales que les he contado antes. Por eso pude utilizar el doble punto de vista, el de esas 30 horas de entrevistas con la policía y el de las víctimas que me aportaron las actuaciones. La elección de la estructura en este caso fue paralela a la investigación policial. Eso es mi despacho, ¿vale? Ese Cristo Deposits son hitos que fueron pasando durante la investigación, ¿vale? Era la única, no había Dios que pudiese entender esto si no hacía eso. Yo iba poniendo los ataques, lo que se hacía policialmente, lo que se iba descubriendo y todo ese cuadro que ven ahí, que son... El ancho son cartulinas de estas grandes, bueno, pues 3 o 4 cartulinas empalmadas y ahí con todos los datos que yo tenía. Todo esto es antes de ponerme a escribir, antes de empezar el relato, pero es fundamental esta labor. Si no, uno se va a quedar cojo, le va a quedar coja la historia y va a haber agujeros por todos lados. Vale, hasta aquí he llegado con Cacería al monstruo por ti, ¿de acuerdo? Una investigación policial. Bueno, pues el libro así en tiempos, la labor de documentación me pudo llevar 6-7 meses, el momento de escribirlo fue mucho menos, fueron 3 meses aproximadamente, pero todo lo duro, digamos, que fue todo lo de antes, toda esa recopilación, ¿vale? Y bueno, y salió un libro que bastante apañado, la verdad, que dejó contentos, sobre todo a la gente que me interesaba que dejase contentos, que fue a los que ayudaron a elaborarlo. Vale, esto era un reto, ¿vale?
El Solitario. El Solitario es un atracador sobradamente conocido, Jaime Jiménez Arbe, ¿vale? Un tipo que durante un montón de años estuvo atracando en solitario, como su propio nombre indica, varias entidades de Madrid, varias entidades bancarias por toda España, y que fue muy difícil dar con él. Su cacería se aceleró cuando asesinó en Castejón, en Navarra, a 2 guardias civiles que le fueron a parar, los ametralló y los mató. A partir de ahí, lógicamente, policía y guardia civil se lanzaron las dos a una caza al más viejo estilo del oeste, ¿no? Porque un policía me contaba, los dos, policías y guardias, somos cazadores, los dos queríamos a la presa, la policía estuvo más lista y se lo llevó la policía, pero fue una caza casi un poco rollo del oeste. Se tapaban cosas unos a otros, hicieron muchas guarrerías, ¿vale? Finalmente se lo llevó la policía, el gato al agua. Bueno, era un reto. ¿Por qué era un reto? Porque yo nunca había trabajado en un formato así, en novela gráfica. Soy un poco aficionado, no soy tampoco ningún friki, soy un poco aficionado a la novela gráfica y al cómic, ¿de acuerdo? Pero no sabía cómo podía articular eso, ¿no? Y además era un personaje sobradamente conocido. 35 bancos por toda España durante 14 años, asesinó a 2 guardias civiles, como digo. Además provocó la muerte en un tiroteo en la Val d'Uxó, en Castellón. El fuego amigo mató a un policía local. Y fue condenado a 104 años de prisión tras ser detenido en Portugal, cuando iba a atracar un banco en Portugal, en Figueira da Foz, creo recordar. El personaje, como digo, era muy conocido. Se había hecho una serie, había un libro de Jesús Duba, de mi compañero Jesús Duba, y él había hecho su libro. El libro es un delirio, un absoluto delirio. O sea, el libro él dice que es un guerrillero, una especie de liberador, que lo que hace es expropiar el dinero de los bancos, el asesinato lo cometió no sé qué extraña guerrilla. Bueno, es un delirio el libro. Lógicamente yo me documenté leyendo ese material para ver qué podía aportar nuevo, ¿no? Vale, pues yo tenía que apostar fuerte ahí por toda la documentación. Me hice con todos los sumarios, con todos los atestados de sus atracos, me entrevisté con policías y guardias civiles que participaron en su cacería, busqué testimonios de víctimas, algunos de ellos a los que disparó, entrevistas con su propio entorno, con el entorno del Solitario, y me procuré saber qué había sido de él después de tantos años, qué vida hacía en prisión, qué estaba haciendo, ¿no? Eso que tienen aquí, que he reproducido, es una carta de él mismo, manuscrita por él mismo, un delirio de carta también, ¿vale? Digamos que el personaje devoró a Jaime Jiménez Arbe. El Solitario devoró a Jaime Jiménez Arbe y se ha convertido ya en un personaje. Bueno, aquí ven parte de la documentación, ¿vale? Esto es parte de la documentación, son las imágenes de las cámaras de seguridad de los bancos. Eran otros tiempos, no eran tan fieles como son ahora, no tenían una definición tan buena como la que tienen ahora y era complicado, ¿no? Todo este material, digo que era un reto para mí, todo este material yo lo iba pasando al dibujante, a Cristóbal Fortúnez, que hizo un trabajo maravilloso. Si tienen ustedes ocasión si les apetece comprar el libro no merece la pena por lo que Lorenzo y yo hayamos escrito, merece la pena por los dibujos que hizo Cristóbal, porque son una barbaridad. Ahora lo verán. Toda esta documentación, todo forma parte de las actuaciones, eso es cuando fue detenido, las fotos de reseña que le hizo la Policía Judicial Portuguesa en Figueira da Foz, los esparadrapos que llevaba para cubrir sus manos y no dejar huellas dactilares, el chaleco antibalas que llevaba, todos esos detallitos. Y fuimos creando el personaje. Cristóbal fue creando el personaje. Primero me enseñó unos cuantos bocetos que están viendo aquí, ¿vale? Las escenas que reproduce son escenas o bien que aparecían en la documentación que yo le iba facilitando o bien que se contaban, se narraban en los atestados, ¿vale? Más documentación, la importancia de los detalles, le llamo a esto porque queríamos ser muy fieles en los detalles, es decir, si utilizaba un arma concreta había que dibujar ese arma en concreto, si utilizaba una munición X había que dibujar esa munición exactamente. Lo que ven a la izquierda es el asesinato de los 2 guardias civiles, tal y como estaban en el momento en el que llegó la Guardia Civil y hizo fotografías a los cuerpos sin vida de los 2 agentes. No se reprodujo con esa crudeza, pero el dibujante tenía que tener lo que había. Y este es el resultado final, ¿vale? Aquí ven con qué detalle. Eso es la detención, lo del centro, cuando es detenido por varios policías portugueses de paisano. A la izquierda es el asesinato de los 2 guardias civiles, exactamente en el ángulo y a la distancia que consideró la Guardia Civil que se había producido el tiroteo. Y a la derecha del todo es él haciendo el payaso después de ser detenido en Figueira da Foz y trasladado a la comisaría de Coimbra, creo recordar.
Era un reto porque Jiménez Arbe era muy conocido y nos salió una obra muy interesante. Nunca se había abordado los crímenes reales desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la novela gráfica. Y bueno, Lorenzo y yo hicimos un trabajo conjunto bastante interesante en el sentido de que, como les decía al principio, tratamos de aportar cosas que no eran conocidas todavía, y nos quedó muy bien porque había muchos protagonistas de La caza del solitario que no habían hablado con nadie, y bueno, pues el resultado final fue bastante majo. Bueno, yo hace 21 o 22 años escribí un libro que se llamaba Si son así matan, que es un incunable ahora mismo, y que recogía crímenes del siglo XX, ¿vale? 20 años después escribí con el mismo compañero, con Luis Rendueles, Territorio Negro, que es el nombre de la sección del programa de Julia Otero en la que llevamos 14 años trabajando. ¿Por qué estos crímenes? Me preguntaban antes. Bueno, pues porque queríamos elegir crímenes cometidos en el siglo XXI, queríamos representar a la mayor parte de las comunidades autónomas de España, queríamos aportar algo diferente a cada uno de ellos. Esto era una obsesión mía, ¿no? Hay un crimen que ha ocupado cientos y cientos de páginas y decenas de horas de televisión, que era el crimen de Diana Kerr, ¿no? Pero verdaderamente yo no tenía nada que contar de Diana Kerr que no se supiese ya. Entonces era alimentar algo que yo no le veía el sentido. Entonces no quise hacer Diana Kerr, por ejemplo, ¿no? El crimen de la Guardia Urbana, ese triángulo de amor tan chulo de 3 guardias urbanos en Barcelona, que 2 de ellos son amantes y encargan y matan a un tercero, pues me pasaba igual. Yo no tenía forma de conseguir información novedosa, no tenía forma de sorprender al lector al fin y al cabo, ¿no? Que es de lo que se trata. Si ustedes compran Territorio Negro, allí van a leer casos muy conocidos. El caso de Gabriel Cruz, el niño, ¿vale? Asesinado por Ana Julia Quezada. Bueno, pues van a comprobar y van a ver, por ejemplo, les va a sorprender lo que Ana Julia Quezada le dijo al guardia civil cuando le dijo al guardia civil que recogiese ropa, que se iba a pasar un tiempo en prisión. Pues ahí verán lo que le contestó Ana Julia Quezada, ¿no? Por ejemplo. O van a ver cómo fue de verdad la intervención de los perfiladores, de los especialistas en análisis de la conducta a la hora de desatascar ese caso, ¿no? Cómo se provocó, cómo se le puso una trampa a Ana Julia, urdida por los perfiladores de la conducta que supieron cuál iba a ser el punto débil, ¿no? Es decir, teníamos que aportar algo distinto, algo novedoso, algo que sorprendiese al fin y al cabo, ¿no? Y queríamos recoger nuevas realidades, porque, como digo, 20 años atrás habíamos escrito un libro sobre los crímenes del siglo XX y a mí me apetecía ver, bueno, qué había cambiado, ¿no? Yo llevo 33 años siendo reportero de sucesos, he vivido la evolución, por supuesto, de la policía, por supuesto, de la Guardia Civil, por supuesto, del crimen también, ¿no? Y, bueno, queríamos ver si existían nuevas realidades. Y sí que existen esas nuevas realidades. La vanidad es algo que siempre ha acompañado al crimen, a los asesinos. Los asesinos siempre tienen un punto de ego, un punto de vanidad bastante peculiar, ¿no? Si ustedes son aficionados al cine o a la serie de televisión, ¿recuerdan Seven, la película de David Fincher, cuando entran en la guarida del asesino y tiene un montón de recortes de sus crímenes? Esto es un clásico. Esto es un clásico. En un montón de asesinos, ellos mismos guardan la información sobre ellos y sus crímenes, ¿no? Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, en Madrid, un asesino en serie español, guardaba un montón de material también sobre sus crímenes y era un tipo muy vanidoso. Bueno, pues eso se ha acrecentado. Aquí tienen 3 ejemplos de criminales vanidosos que aparecen en el libro, ¿no? Ese es Miguel Ángel, que es el asesino de La Peregrina, el asesino de Denis Picatien, que era un fracasado en la vida, un fracasado en todos los terrenos, fracasó hasta como ocupa, que no me pregunten cómo se puede fracasar como ocupa, él fracasó como ocupa, lo echaron. Y sin embargo su momento de gloria es ese momento que están viendo ahí cuando están haciendo la reconstrucción. Y él se siente protagonista, se siente el centro de atención y esa imagen la tienen en YouTube, se ha emitido por las televisiones y el tipo, joder, lo estoy petando, ¿no? Piensa. Y juega un poco ahí con los policías y no tengas prisa, le dicen, ¿dónde enterraste las manos? Y él dice, no tengas prisa, ¿no? Como, oye, soy yo el que dirige aquí este cotarro, ¿no? Bueno, José Bretón, ya ahí lo tienen, asesinó a sus 2 hijos, muy pequeñitos, los quemó vivos y cuando ingresó en prisión inició una huelga de hambre porque no le dejaban ver los partidos del Real Madrid. Esta era su preocupación, ¿vale? Esa es la clase de persona que es José Bretón. Sergio Morate mató a Laura Del Hoyo y a Marina Okarinska, ya lo saben, una de ellas era su novia, la otra mujer pasaba por allí.
Las asesinó en Cuenca, huyó a Rumanía, donde fue detenido. Cuando regresó, cuando fue detenido en Rumanía, lo trajo la policía española, lógicamente, y lo que le dijo al policía que lo esperó a su llegada a Madrid es: joder, me han traído en el avión de los ministros, ¿no? O sea, flipa, flipa. Estaba el tío encantado de haberse conocido y de ese momento de notoriedad y ese momento de fama, ¿no? La vanidad ha crecido en los asesinos porque la vanidad ha crecido también en nuestra sociedad, creo. Y luego hay otra cosa que es terrible. Estamos en una sociedad de consumo rápido, de consumo instantáneo. Yo quiero una canción, la pongo en Spotify y la oigo. Quiero un libro, en el mejor de los casos me voy a la tienda de Amazon y me lo bajo, ¿vale? Lo compro. Es todo así. Quiero una serie y me pongo es todo así, es satisfacción inmediata, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los malos también se han vuelto muy pragmáticos y estos crímenes sí que son propios del siglo XXI. Lo que yo llamo los crímenes pragmáticos. Hay algo que me molesta, me lo quito de en medio. ¿Cómo? Me lo cargo. Hombre, pues sí, sí, tal cual. Antes uno buscaba caminos un poco más largos, ¿no? La persona de abajo se llama Antonio Navarro, era un ingeniero, enamoradísimo de su mujer, María Jesús Moreno Fernández, conocida como Maje por todo el mundo, ¿vale? Y Maje, que tenía muchos amantes, bien, por ella, perfecto, ¿vale? Claro, para esta vida que quería llevar ella de rock and roll, le molestaba tener un marido. Que cualquiera hubiese dicho, joder, divórciate, ¿no? No. A uno de mis amantes le encargo que lo mate y ya está, fuera, problema solucionado. Me ahorro abogado, me ahorro de todo. Ya está, pues así fue, fue una víctima del pragmatismo. El niño de arriba es César Juanatey Fernández. César Juanatey, cuando tenía 8 años, su madre lo ahogó en una bañera, metió el cuerpo en una maleta y lo tiró a un campo en Menorca. ¿Por qué? Porque su madre había iniciado una nueva relación con un señor en Menorca y el niño le molestaba porque ella había contado que era soltera y que no tenía ningún hijo. Y entonces cuando su hijo volvió, sus abuelos lo mandaron de Galicia a Menorca, pues claro, ella tenía que quitárselo de en medio. Pragmatismo puro y duro. Y acabó con la vida de su hijo. Gabriel Cruz, a Ana Julia Quezada le molestaba a Gabriel Cruz. Ella quería dejar de trabajar, no quería volver a currar y que Ángel se volcase en ella nada más y punto, ya está. Y Gabriel le molestaba, por eso se lo cargó. Pragmatismo puro y duro. Tenemos que reflexionar un poco en torno a esto, creo, como sociedad. Bueno, la mujer que se ha incorporado al 100% al mundo del crimen, para lo bueno y para lo malo. Digo para lo bueno porque ya hay muchas mujeres que... miren, hoy llegaba, me parece, la noticia, o hace unos días, de que va a dirigir una comandancia, una segunda comandancia, una coronel de la Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? Ya hay muchos grupos de homicidios dirigidos por mujeres. El crimen de la Peregrina, el crimen de Denise Picatiem, la jefa de grupo, la jefa de sección y la comisaria, todas eran mujeres, ¿no? Bueno, en el crimen de Maje, la jefa de homicidios de Valencia era una mujer, Esther Maldonado también. Es decir, ya hay una cada vez más aportación femenina a la investigación criminal. Algo que, créanme, en el siglo XX no era muy frecuente. Hasta bien entrado el siglo XXI no había baños para mujeres en las comandancias de la Guardia Civil. Y el uniforme de la Guardia Civil, cuando yo empecé, para las mujeres incluía tacones y bolso. ¿Vale? Ahora eso es impensable, pero esto era así. Así que, evidentemente, eso ha cambiado. Pero las mujeres también se han incorporado al 100%, o no al 100%, pero sí que ha crecido su aportación al mundo del crimen en el lado malo. En el imaginario colectivo de todos nosotros está la mujer envenenadora, ¿no? ¿Se acuerdan de la mujer envenenadora? La envenenadora de Melilla, la envenenadora de Alacuás, la tuerta Margarita, la de Barcelona, ¿vale? Envenenadoras, que echaban ahí el colme. El colme era un medicamento para los alcohólicos. Entonces, si tú mezclabas el colme con alcohol, te daba un jamacuco, y entonces fue un clásico que se utilizó entre mujeres que tenían a maridos aficionados al frasco, le echaban el colme en la sopa y el marido acababa muriéndose, ¿vale? O esa mujer ahí, seductora que convence, que mata con intermediarios siempre, la Dulce Neus, para entendernos, ¿vale? Esas eran el tipo de mujeres. Ahora no, ahora full equip. ¿Vale? Aquí tenemos mujeres como la Julia Quezada, que con sus propias manos acaba con la vida del hijo de su pareja. A Mónica Juanatey, es la de abajo, la niña, el del niño de la maleta, ¿vale? Arriba está Maje, que esta sí que mata con intermediarios, busca a uno de sus amantes para que acabe con la vida de su marido. A la derecha está Davinia,
conocida aquí en Valladolid. Davinia, militar del Ejército de Tierra, consintió que su pareja, Roberto Fernández, matase a su hija Sara, de 4 años. Le metió en casa a este individuo y desde que le metió en casa, Sara se le fue deteriorando su estado de salud, su estado anímico, aparecía con hematomas, los labios hinchados, todo tipo de lesiones. Y Davinia, las mujeres, hay bastantes aquí, ustedes están programadas genéticamente para proteger a sus hijos. Las que tienen hijos saben lo que estoy diciendo, las que no los tienen lo verán. Están así, programadas genéticamente para eso, cambiarían su vida y además serían capaces de hacerlo por la de sus hijos. Davinia lo que hizo fue proteger al monstruo que había metido en su casa. Por eso los crímenes de madres a hijos nos horrorizan tanto, porque son los crímenes más antinaturales que existen. No hay nada más antinatural que una madre matando a su hijo. Nada, no hay nada más antinatural y a veces pasa, a veces ocurre. Entonces eso nos horroriza. A mí me horrorizó la historia de Davinia. Está incluida en Territorio Negro. Sara se llamaba su hija, ¿vale? Aquí tienen unos pocos detalles. Sara, una niña de 4 años, murió violentamente el 4 de agosto de 2017. Tan violentamente murió que los forenses definieron el estado del cuerpo como el síndrome del niño apaleado, por las lesiones que presentaba de todas las épocas. Tenía lesiones desde los 3 meses hasta el día anterior y hasta el momento de su muerte, ¿vale? La madre, Davinia Muñoz, y su pareja fueron acusados de la muerte de la pequeña. Davinia fue condenada solo, condenada solo a 13 años de cárcel y Roberto a prisión permanente revisable, ¿vale? Porque agredió sexualmente a la niña. Se daban 2 condiciones para la PPR. Uno, la vulnerabilidad de una menor de edad y después que fue un asesinato cometido después de una agresión sexual. Yo me empeñé en hacer este caso. Este caso apenas había salido del ámbito local, de aquí de Castilla y León, y yo me empeñé en llevar este caso a Territorio Negro. Me parecía terrible, me parecía un crimen terrible, terrible, y lleno además de aristas que nos hiciesen reflexionar. Aristas como el papel de los servicios sociales. Se habían dado varios avisos, esta niña pasó por varios hospitales, esta niña fue evaluada por los servicios de protección al menor de la Junta y no se llegó a tiempo. Entonces creo que había que reflexionar en torno a eso y había que dar, bueno, por lo menos que sirviese de señal de alarma, ¿no? Esta es la documentación que yo manejé, una parte de la documentación. Si se fijan ustedes, esto fuese el sumario ocupaba 5 gigas en el disco, era una burrada de sumario, había todo tipo de documentos, de documentación, de la Junta, de servicios médicos, policiales. Bueno, fue un trabajo muy, iba a decir muy chulo, les puede sonar mal, pero es muy interesante, fue un trabajo muy interesante, pero también muy duro. La documentación que manejé, como ven, hay documentación del hospital, hay documentación policial, esos son atestados de la Brigada de Policía Judicial de aquí, de Valladolid. Esos son imágenes que estaban en el teléfono de los detenidos, de las lesiones de la cría, de Sara. Entonces, había que manejar ese material, que además era material sensible. Yo hablé con el padre de Sara Feraru, con el señor que se marchó de casa y no permitió él, sino que fue Davinia la que lo echó para meter a Roberto, al asesino. Él me dio su permiso para poder escribir de este tema y luego hablé con muchos protagonistas de esta historia. Y recopilé documentación. Aquí debería sonar algo. Esto no. No sé quién está ahí a los mandos. Tiene que tener un play eso, ahí, en alguna parte. A ver si los compañeros de eso... Hola, mira, soy el 868, Valladolid Capital, Cardenal Torquemada 43, primero B de Barcelona. Una niña de 4 años me dice que no respira, de trasero. Hola, buenas, soy la médico de emergencias. ¿Está consciente esta niña? No, le he ido a ver a la camita como a ver cómo estaba y si no respira. ¿Pero ella tiene alguna enfermedad de algo? No, nada, no tiene nada, ¿no? A ver, la tiene que coger, cójala. Es que pongo manos libres. Sí. Cójala y ponga su boquita entre la nariz y la boquita de la niña. Y sóplele dentro como 3 veces, con fuerza. Suena como ronco, ¿lo oye, eh? Sí, pero cuando le sopla... Es el asesino. Es el asesino después de que se da cuenta de que ha matado a la niña llamando. Hablamos de crímenes reales, tan real como lo acaban de oír. Y esto es muy importante. Cuando uno está escribiendo o hablando en la tele
o hablando en la radio de cosas de verdad, estos son cosas de verdad, tan de verdad como lo que acaban de escuchar. Esa es la llamada que hace con el cuerpo de la niña, prácticamente muerta ya. La lograron reanimar en un principio los servicios de emergencia, pero entró en coma y 48 horas después murió. Pero se maneja este material tan sensible. Les voy a hacer una confesión sobre este tema. Como les dije, yo tenía el empeño de hacer este tema, este asunto, de incluirlo en territorio negro. Cuando me hice con todo el atestado del caso, con todo el sumario, con todo el atestado, bueno, lo llevé a casa, vine aquí a Valladolid, hablé con varios abogados, uno de las partes me facilitó el sumario, llegué a casa, volqué todo el contenido en mi portátil, en mi ordenador, y había una carpeta de vídeos. Y lo primero que vi fue un vídeo, esto es una captura de ese vídeo, de Sara, bailando y cantando. Tuve que cerrar el ordenador y esperar 2 meses para empezar a escribir, porque era incapaz de distanciarme emocionalmente. Era incapaz. Y a veces, cuando uno maneja esta materia tan sensible, eso pasa. Yo soy padre, soy persona y sí, también soy periodista de sucesos, pero a veces hace falta cierta distancia, porque uno no puede abordar un caso como este con lo infectado que uno puede estar después de ver a Sara, a esta cría, cantando y bailando, ¿no? Sabiendo después y habiendo leído el informe de autopsia y habiendo leído lo que ha leído, ¿no? Lo de la derecha y lo de la izquierda es el arranque del capítulo, que se llama Síndrome del niño apaleado. Lo de la derecha es Sara. He pedido que esto no se emita en streaming para proteger la identidad de Sara, pero bueno, en este foro tan reducido sí que querían que viesen y que se pusiesen un poco también en el lugar, no en el mío, ojo, yo no he hecho nada más que escribir, pero imagínense a esos policías que recogieron el cuerpo de esa niña. Bueno, pues ese ejercicio de empatía también es necesario cuando uno hace esto. Muchísimas gracias por su atención, ¿vale? Qué interesante. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias porque se ha hecho corto realmente, ¿verdad? Ha sido muy interesante y bueno, lo que podría estar explicando uno de los grandes profesionales de los sucesos de nuestro país. Hay preguntas, me imagino. También hay una de Twitter que voy a leer a continuación en streaming. Seguimos en valladolid.es/directo. Yo le quería preguntar, Manu, ¿ha cambiado mucho? Hemos visto la mayoría de estos asesinos con un patrón muy parecido al anglosajón. Sí. ¿La España negra murió con Puerto Urraco? Absolutamente. Hay una línea que divide la España negra de la modernidad del crimen, que yo le llamo así, que es España entró en la modernidad del crimen con Antonio Anglés. Puerto Urraco quedó atrás, el crimen escopetero, por motivos ancestrales, casi atávicos, que se remontaban a cientos de años, de diferencias de familias, y esos dos tipos con ese aspecto además tan primitivo, ¿no? Como los hermanos, como Emilio y Antonio Izquierdo, y esa fotografía con el Guardia Civil de bigote que lo lleva así, esa foto que tienen todos ustedes en mente, ¿no? Y de repente llega la modernidad en forma de monstruo, en forma de Antonio Anglés, alguien que mata sin motivo, alguien que mata no por el placer de matar, porque no se confundan. Antonio Anglés mata porque sabía que si dejaba supervivientes iba a acabar en la cárcel. Antonio Anglés acababa de salir de prisión porque había tenido secuestrada en su casa a una yonki que le debía dinero de caballo, de la heroína con la que él traficaba, la había tenido encadenada en su casa y cuando la liberó, ella le denunció y él entró en prisión. Entonces las mata porque sabe que las tiene que matar porque si no va a ir a prisión, ¿no? Entonces, alguien que mata de esa manera tan bestia, 3 personas, las agresiones sexuales a las que las sometió, las entierra. Nadie estaba preparado para ese crimen en España. No estaba preparada la Guardia Civil, que fue la que se hizo cargo de la investigación. No estábamos preparados los periodistas tampoco y no estaba preparada la sociedad en general, ¿no? Luego, a partir de ahí, sí que se han repetido esos patrones, ¿no? Y hemos tenido nuestros asesinos en serie. Ciertamente cada vez nos acercamos más a ese modelo anglosajón, que tampoco es un modelo. No sé si conocen ustedes a Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo es un asesino en serie ucraniano que mataba antes de la caída de la Unión Soviética y la Unión Soviética negaba siempre que los asesinos en serie existiesen en su territorio. Decían que eso era cosa de la perversión capitalista del mundo norteamericano, ¿no? Hasta que toparon con Andrei Chikatilo, que es uno de los mayores asesinos en serie de la historia. ¿Y cuál es el caso que a ti personalmente te ha afectado más como periodista y, como bien decías, como persona, como padre? ¿Cuál es el caso que más te ha impactado? Bueno, los casos donde hay menores de por medio siempre le afectan a uno, ¿no?
por esa vulnerabilidad, ¿no? Por esa... Y porque, fíjense, me pasa muchas veces, cuando estoy escribiendo o hablando del crimen de un niño, de un padre o de una madre que mata a un niño, siempre pienso una cosa. Digo, joder, en algún momento hay tiempo para arrepentirse, ¿no? Cuando estás metiendo a alguien en la bañera, con tus manos, que ves cómo se le está escapando la vida a través de tus manos, hay un momento en el que uno puede arrepentirse, ¿no? Y sin embargo nunca llega ese arrepentimiento. Pero contestando a tu pregunta, en el año 1991... en Madrid se secuestró a una chica jovencita de 23 años que se llamaba Anabel Segura. Aquello empezó como un secuestro, pero a las 12 horas de llevársela de las calles de La Moraleja, una urbanización del norte de Madrid, la asesinaron. Emilio Muñoz Guadix y Cándido Ortiz Añón la asesinaron porque no tenían un sitio para... no sabían qué hacer con ella. Eran secuestradores de todo a 100, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sabían qué hacer con ella, la acabaron matando y durante un par de años simularon que estaba secuestrada, ¿no? Aquel crimen marcó mi carrera. No es que marcase mi carrera, me marcó a mí personalmente por varias razones. Una, porque era la primera vez que yo tenía una investigación tan importante, tenía buenas fuentes de información, tenía amigos que estaban allí. Estuve muy cerca del caso en todo momento, todo el tiempo que duró, y además porque recibí una lección que voy a compartir con ustedes. Yo en un momento dado del secuestro, el secuestro fue en abril y en el mes de diciembre publiqué una portada, yo trabajaba en el diario El Mundo entonces, y publiqué una noticia que decía, recuerdo que lo que venía a decir era que Anabel Segura nunca fue secuestrada, que la policía trabajaba con la hipótesis de que fue asesinada nada más ser capturada y que las pruebas de vida que habían mandado eran mentira todas, ¿no? Y yo lo publiqué. Era así, era tal cual, ¿eh? La noticia era absolutamente veraz, porque era lo que manejaba la Brigada de Policía Judicial de Madrid, que era la encargada del caso. Como digo, tenía mis primeras fuentes ahí, yo apenas llevaba 3 años en este oficio. Y bueno, fue portada del Mundo, recibí felicitaciones de mi director, de Pedro J. entonces, de compañeros, todo fenomenal, ¿no? Y poco después recibí un crisma, cuando se escribían crismas, de José Segura Nájera, que era el padre de Anabel Segura. Me felicitaba las Pascuas muy elegantemente y me deseaba una feliz Navidad, muchos éxitos personales y profesionales y una feliz Navidad mejor que la suya, porque su hija pequeña, la hermana de Anabel, se había enterado de que habían matado a su hermana leyéndome a mí. Aquella lección la aprendí para siempre, desde el año 91, y ya cuando escribo, cuando hablo, cuando cuento cosas de estos, de crímenes reales, sé que al otro lado puede haber alguien a quien puedo hacer muchísimo daño, ¿no? Y esa lección la he aprendido yo y además la transmito a los que trabajan conmigo, ¿no? Por eso fue el que más me marcó. Voy con una última pregunta y ahora vamos con ustedes. Hay casos que están como el del Zodíaco en Estados Unidos, pero en este caso aquí en España. Marta del Castillo, el caso del padre de Canarias que hundió... Tomás Jimeno. Exactamente. Como periodista te interesa, pero ahí parece como un punto muerto para la sociedad. Es decir, no hay más investigación. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Seguir? A ver, hay veces... hay varias formas de que un caso entre en punto muerto, ¿no? El caso de Tomás Jimeno ya está. O sea, no hay ninguna posibilidad de que Tomás Jimeno saliese del Océano Atlántico. Y eso está acreditado. Policialmente y judicialmente también si fuese necesario, ¿no? A la madre de Ana y Olivia le encantaría que le diesen el cadáver de Tomás Jimeno, ¿no? Y a la sociedad también, seguramente. Pero lo cierto es que es así. Marta del Castillo, el problema es que hay unos padres que todavía no tienen un sitio en el que velar o al que llevar flores a su hija, ¿no? Y eso es un gran déficit de la sociedad. Eso es un gran debe. Sabemos quién mató a Marta del Castillo, sabemos quién fue cómplice, pero no podemos encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, ¿no? Y es que no hay que olvidarse de que vivimos en un Estado de Derecho y que el Estado de Derecho da garantías hasta a los tipos que no merecerían vivir en un Estado de Derecho. Bueno, pues hasta a ellos les da garantías el Estado de Derecho, ¿no? ¿Cuántas veces yo he hablado con policías y me han dicho, tú sabes las ganas que yo tendría de llevarme al monte a uno, ponerme una capucha y majarle a hostias hasta que... Claro, pero el Estado de Derecho es el Estado de Derecho y lógicamente esa línea no se puede cruzar porque los atajos ya se ha demostrado que son muy malos. Pero es cierto, el Estado de Derecho protege a prácticamente, vamos, a todo el mundo, afortunadamente. Bueno, vamos con una pregunta que te han hecho a través de Twitter. El hashtag es #BlackYadolid21. ¿Es posible llegar a entender, como periodista se entiende,
a un asesino de estas características? Yo creo que no hay que entenderlo tampoco, ¿no? No hay que hacer ese esfuerzo. Hay muchos tipos de asesinos. Mira, recientemente en Madrid hemos tenido una desgraciada noticia, que es que Noelia Domingo, una mujer, una doctora que mató a 3 personas hace muchos años en un brote de esquizofrenia, ha vuelto a atacar y ha herido a 2 personas, ¿no? Esa clase de asesinos son la gran deuda que tiene la sociedad, los enfermos mentales, ¿no? Ser enfermo mental en España es una ruina absoluta, ¿no? No hay nadie ni nada que te proteja, ¿no? No hay nadie ni nada que se ocupe de ti. Si además eres enfermo mental y delinques, entras en un agujero negro en el que nadie va a hacer nada ni por ti ni por tu familia, ¿no? Y ese tipo de asesinos, por ejemplo, yo no es que trate de entenderlos, porque no hay forma de entenderlos. Decía el profesor, el doctor García Andrade, un eminente psiquiatra forense ya fallecido, uno de los fundadores en España de la psiquiatría forense, que el crimen del loco es el crimen sin historia. Y es cierto, el crimen del loco nunca tiene historia. No sé si recordarán ustedes, en Murcia hace unos años, Ángel Caratenuto fue un señor que mató a su madre, que le cortó la cabeza e iba por las calles de Murcia, de Sangonera, con la cabeza de la madre, diciendo: mamá, te quiero un huevo. ¿Qué historia va a tener ese crimen? No tiene ninguna historia, evidentemente. Paco García Escalero, un asesino en serie que mató a mendigos en Madrid, tenía un brote, le empezaba a escuchar voces, mataba a los mendigos, a sus compañeros de borrachera y ya está, ¿no? Y luego hay asesinos. Yo siempre me he opuesto a... Vamos a entrevistar a Sergio Morate en la cárcel. ¿Qué me va a decir Sergio Morate? ¿Qué me va a decir? ¿Va a intentar justificar por qué mató a Laura y a Marina? ¿Le voy a dar yo un eco para que justifique eso? ¿Voy a victimizar a las familias de Laura y Marina poniendo un foco en el tipo que provocó un dolor tan inmenso? Yo no quiero entender a los asesinos. O sea, tu aportación ahí es la de saber qué es lo que puede dar o no. ¿Alguna pregunta a esta interesantísima charla? Por supuesto, creo que hay micrófono. Bueno, estamos disfrutando mucho en Valladolid con la presencia de Manu Marlaska, todo un referente del periodismo de credibilidad y serio. Dime. Bueno, a ver si me creían. Hablando de novela negra, ¿no? Decimos que muchas veces la novela negra, ¿no? Representa un poquito o está... Es el termómetro de nuestra sociedad, ¿no? Hoy actualmente hay un boom de la novela negra, ¿no? Y tú crees que tiene mucho que ver con estos momentos tan convulsos que vivimos, ¿no? Un poquito con este despertar de la furia, ¿no? Yo creo que hay una parte de verdad en esa afirmación que se repite tanto de que la novela negra es una buena radiografía de la sociedad, ¿no? Y hay ejemplos de ello, ¿no? Yo creo que la transición se entiende mucho mejor leyendo a Vázquez Montalbán. Si uno lee a Vázquez Montalbán, entiende mejor la transición. O hay varias novelas de Lorenzo Silva, por ejemplo, que explican muy bien el agujero de corrupción que ha habido en España durante muchos años, ¿no? La forma del agua, hay alguna más, que no recuerdo ahora los títulos, que hablan de esa parte, ¿no? de la corrupción. La estrategia del agua, he dicho la forma. En Suecia, por ejemplo, las novelas de Schowal y Balú hablaban muy bien de la crisis que vino después, ¿no? de la crisis de esa sociedad del bienestar idílica que se planteaba la socialdemocracia sueca, ¿no? Pero yo creo que no hay que coger eso como una especie de credo, no. Yo creo que no. Yo creo que también hay novela negra hecha simplemente por el puro placer de escribir literatura, ¿no? No hace falta tampoco ser el tío más intenso del mundo y comprometerte ahí con tu sociedad, no es necesario. A lo mejor basta escribir 200, 300, 400 páginas para entretener al lector y para deleitar al lector, ¿no? Yo antes decía que no creo en los periodistas que dicen que quieren cambiar el mundo, tampoco en los novelistas que quieren cambiar el mundo. ¿Una pregunta que haya por ahí? Seguro que tienen alguna. Allí. Mientras tanto llega Manu, el periodista de sucesos, entendido como el tuyo, con tu padre como inspiración, ¿está en periodo de extinción? Totalmente. Cuando estamos en un periodo de el morbo, la inmediatez. Yo siempre digo que somos como un tiranosaurio, ¿no? Que habrá un último periodista de sucesos
y que el periodismo de sucesos de verdad lo mantiene la prensa regional, la prensa local, ¿no? En la prensa local sí que queda gente que sigue trabajando en la calle, que conoce el nombre y apellidos del secretario del juzgado, que se va a la cantina donde van los policías de su comisaría local y que sabe cuántos hijos tiene cada policía de judicial, ¿no? Pero eso se ha perdido en los grandes medios de comunicación. Ahora es todo el clickbait, ahora es todo van a arder las redes con lo que ha dicho no sé quién, o vamos a enseñar un hombro de no sé quién para que las redes, en fin. Es todo así, ¿no? El periodismo de fuego lento que explicaba yo ayer en el Día de la Policía, ese periodismo cocido a fuego lento en el que uno tiene la capacidad, el tiempo para sentarse con una fuente y que le cuente y que le detalle, eso está en peligro de extinción. Verdaderamente es así, ¿no? Como digo, se sostiene en la prensa regional. Sí, en la prensa regional además que ha permitido que se conozcan casos. Antes hablabas de las mujeres asesinas, de aquellas que envenenaban. Recordar que El Verdugo, la película de Berlanga, está inspirada en el caso de la mujer valenciana que mató a su marido, sí. Y que la historia es, fijaos qué bonito, el verdugo, Pepe Isbert, de ese caso, y que lo leyó en un recorte de la prensa valenciana. Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntar, porque yo hace poco he leído un libro que usted ha prologado, que es Atrapados por la lengua, de Seila Queiralt. Seila Queiralt. En el que se presentan 50 casos resueltos por lingüística forense. Sí, entonces quería saber si usted ha coincidido alguna vez o ha trabajado con un perito lingüístico y cómo ha sido la experiencia. Sí, mira, hace poco hubo un caso que además está abierto todavía, es el de Dana Leonte. Dana Leonte es una mujer rumana que en una localidad de Málaga desapareció. La Guardia Civil empezó a investigar y pusieron bajo el radar a su pareja, a su novio, ¿no? Dana Leonte desaparece, pero sin embargo el teléfono de Dana Leonte continúa enviando WhatsApps, ¿no? Se hizo un trabajo de una lingüista forense, de Seila en concreto, que lo que hizo fue cogió, como hacen los peritos calígrafos, un cuerpo indubitado, es decir, mensajes que había enviado Dana Leonte, sin ningún género de dudas, y los mensajes que envió supuestamente después de desaparecer, ¿no? Y ella acreditó que era imposible que fuesen de la misma persona. No estamos hablando de un texto de grafología, sino de una forma de expresarse, de una forma de puntuar, de una forma de escribir, y ese es el trabajo de la lingüista forense. Yo creo que todavía estamos en los inicios, en los albores de esa disciplina, ¿no? No es que apele al realismo mágico con ella, pero creo que todavía hace falta que se desarrolle. El caso más conocido de la lingüística forense es el de Una Bomber. Una Bomber, es cierto que el manifiesto de Una Bomber dio muchas pistas a los investigadores de la verdadera identidad de Una Bomber y se le detuvo por eso. Sí, ¿alguna pregunta? Por allí, sí. Manu, la relación de un periodista de sucesos como tú con la policía, sois un matrimonio ahí. ¿Qué se puede contar? ¿Qué puedes cerrar? ¿Qué puedes contar? ¿No? Bueno, a ver, yo tengo la enorme fortuna de llevar 33 años dedicado a esto y contar con amigos policías, claro, ¿no? Pero bueno, antes de amigos fueron fuentes de información y es un hilo muy fino el que une porque es un hilo de confianza. Claro. Tú nunca le puedes traicionar la confianza al policía porque se la vas a traicionar una vez. Se acaba la fuente ya, ¿no? Entonces, no hay primicia ni hay minutos de televisión que merezca la pena esa falta de lealtad. Sí. Hola, buenas tardes. Miren, después de tantísimos años que lleva y tantos casos que ha tratado, ¿ha habido algún momento en el que le haya apetecido mandarlo todo a la mierda y decir, me dedico a otra cosa? A ver... Iba a decir todos los días, pero no. A ver, a mí me gusta mucho, yo soy un enamorado de mi profesión, ¿no? Me gusta mucho lo que hago, creo que ser periodista y ser periodista de sucesos te permite conocer lo peor de la sociedad, pero también lo mejor, Voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Esta mañana he estado en los actos centrales del Día de la Policía y me he juntado otra vez, y nos hemos encontrado después de muchos años, bueno, de unos cuantos años, con las viudas de los dos policías que asesinaron en Kabul hace unos cuantos años en un atentado, ¿no? Estefanía y Gema, que es como se llaman, para mí representan, o sea, de lo mejor que tiene esta sociedad y tengo el privilegio, por dedicarme a lo que me dedico, de tener una buena relación con ellas y de...
he estado con los 11 policías que estuvieron en Kabul recientemente, ¿no? Y he estado charlando con ellos, hablando con ellos. Claro, eso me lo permite el hecho de ser periodista, ¿no? Y eso yo lo sigo disfrutando mucho. A veces tengo ganas de mandar toda la mierda por la deriva que está cogiendo el periodismo. No por los sucesos, ¿no? No por los crímenes que trate o no por las tragedias tremendas con las que muchas veces tienes que convivir, ¿no? Pero sí por la deriva que está tomando la profesión. Por eso sí que tengo ganas de mandarlo a la mierda casi todos los días. ¿Alguna cuestión más? Sí, por ahí. Ahí mientras Iván. Manu, al hilo de lo que dices, el cine, que tanto te gusta, las series de televisión basadas en asesinos en serie, ¿crees que idealiza esa figura para la gran sociedad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Yo he conocido a algún asesino en serie, alguno. Claro, no son como Aníbal Lecter, no pintan en la celda, ni cocinan los hígados de sus víctimas con vino, ni nada de eso, ¿no? Son gente mucho más cutre, gente mucho más... Ni escuchan a Wagner. Nada, no, ni mucho menos. Escucharán reggaetón, perdón. Aquí. Yo me imagino que habrá un momento o habrá un punto subjetivo, que no sea objetivo. Si lo has encontrado alguna vez, ¿te has puesto un límite de hasta dónde va el objetivo y has abandonado porque ves que...? Cuando no puedo ser objetivo, me aparto. Es lo que intento. Es lo que os he contado antes de Sara. Yo era incapaz de ponerme a escribir sobre el crimen de Sara en el estado emocional que tenía después de echar un primer vistazo al sumario, ¿no? Me tenía que alejar, ¿no? Porque ya está, o sea, yo en ese momento hubiese metido en la cárcel para siempre a Davinia, a Roberto y a más gente, ¿no? Entonces necesitaba esa distancia emocional, ¿no? Uno cuando es periodista de esto, de este tipo de cosas, no es que tenga que convertirse en un cyborg o en un analfabeto emocional, pero sí que tiene que mantener una distancia emocional para mantener eso que tú llamas la objetividad, ¿no? Al final, yo lo que trato con mi trabajo es de acercarme lo máximo posible a la verdad, que seguramente nunca encuentre la verdad absoluta. Pero yo tengo que hacer todos los esfuerzos posibles por acercarme lo más posible a esa verdad. Sí, pero si encuentras diferencias entre el informe policial, entre los testigos o entre lo que al final... Las cuento. Ha dicho el juez. Esas diferencias las cuento. Y de hecho hay en territorio ¿Pero negro... te llegas a posicionar o no? Bueno, yo no soy un juez para que tenga que llegar a una conclusión. Bueno, pero al final escribes el libro y es tu idea también de lo que puede haber pasado o no. No, tú hablas de que haya una diferencia del relato, por ejemplo, entre un... Bueno, un juicio suele ser eso, un juicio... Sí, pero entre ponte, a lo mejor aún no ha habido juicio, entre lo que dice el informe policial o lo que dicen los testigos o si hay otra gente que dice algo diferente y te parece verídico. Si yo hago... Pero es que no me tiene que parecer, ese es el error. Yo no tengo que juzgar. Yo tengo que contar, exponer todo lo que dicen unos, dicen otros, o demuestran unos o demuestran otros, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, no soy juez ni soy policía. Mi labor es contar eso precisamente en aras de lo que te decía antes. Mi labor es acercarme lo más posible a la verdad. Y si para acercarme lo más posible a la verdad tengo que exponer todo eso, lo expongo. Pero yo no saco conclusiones. Exacto, esa es la labor del periodista de prestigio, ¿no? Como Manu Marlaska, el no tomar partido, el no opinar, sino mostrar cada una de las partes del puzzle. Ya opina mucha gente en la tele, ¿no? Exactamente. Está llena de opinadores la tele. Está llena de opinadores. Sí, cuando venía para acá alguien me dijo, dice, ¿dónde vas? Digo, voy a Alaña. Me interesa mucho lo que se está tratando en el castillo. Y me dijo, ten cuidado que está lleno de criminales. Le dije, no, hombre, no, son criminalistas. Y me dijo, bueno, nunca se sabe. Pero tú ten cuidado, no te acerques a ninguno por si acaso. Y esto es una broma, pero en primer lugar, y estoy encantado como periodista de escuchar algo que en los últimos tiempos nos preocupa a muchos en el oficio. Pero al final yo creo que el periodista de sucesos, todo tu trabajo, esa magnífica documentación basada en los informes policiales, en los hechos reales, al final, si no termina en novela, si la literatura no entra, no trasciende. Para eso hay que tener el talento que tienen otros. No trasciende. No yo. No. Si no se quedaría en un informe. No, a ver. Yo soy tan lector, porque sobre todo soy lector, antes que iba a decir antes que persona, no, pero bueno, pero soy una persona lectora. Yo sería incompleto sin mi parte lectora, ¿no? Yo leo mucho y por eso le tengo un respeto gigantesco a la literatura y a la ficción, ¿no? Y creo que hay que tener un talento y bueno, y su material
Podemos compartir herramientas, pero claro, esto es como juega a lo mismo el Madrid que ganó la final de la Champions a la Juve que el equipo de tercera división, que el Caudal de Mieres. Es el mismo deporte, ¿no? Pero bueno, pues esto es igual. Yo comparto la misma herramienta que César o que Dolores, pero están en otra liga. A eso me refiero, ¿no? Creo que su materia prima es distinta, nuestra herramienta es la misma, que es la palabra, pero yo tengo un gigantesco respeto por la literatura, ¿no? ¿Quiere decir eso que nunca voy a dedicarme a escribir ficción? No lo sé, nunca se sabe. Nunca se sabe. Ya veremos. Ahí queda otra pregunta. Buenas tardes. Te quería preguntar, en 33 años, cientos o miles de expedientes, de casos, si te habías encontrado alguna vez con el crimen perfecto. Pero primero creo que la respuesta debería ser cuál es el crimen perfecto, si es el que no se resuelve, el que se resuelve de manera equivocada, el que se resuelve implicando a alguien inocente. ¿Te has encontrado algún caso así? Sí, mira, para mí el crimen perfecto es en el que se logra echar la culpa a otro de tu crimen. Para mí ese es el crimen perfecto, sin duda. Hace unos cuantos años, en la provincia de Castellón, murieron 5 mujeres asesinadas. Sonia Rubio, Amelia Sandra, Mercedes Vélez, Natalia Archelós y Francisca Fernández. 5 mujeres que fueron víctimas, las 5, de Joaquín Ferrandiz, de Chimo, ¿vale? Un asesino en serie, probablemente uno de los tipos más peligrosos que ha habido en España, ¿vale? Por el carácter, por la tipología, porque era un tipo con una fachada compensatoria que llaman los criminólogos perfecta, vendedor de seguros, hijo ideal, novio ideal, y los viernes por la noche se dedicaba a cazar mujeres y matarlas, ¿vale? De 3 de los crímenes, Mercedes, Paqui y Natalia, fue culpado un camionero que se llamaba Claudio Alba. La Guardia Civil lo detuvo pensando que era el autor de los crímenes. Para mí ese es el crimen perfecto. Luego es verdad que le pusieron en libertad, pero para mí es el crimen perfecto. Muchas veces el crimen perfecto no es un crimen perfecto, sino que, vuelvo a lo que decía antes, el Estado de Derecho, bajo el que vivimos todos, permite que exista el crimen perfecto. Hay un caso en el libro, que es la desaparición de Sonia Iglesias, una mujer en Pontevedra, donde policías, jueces, fiscales, familias, todo el mundo sabe que acabó con su vida Julio Araujo, su pareja. No pasó ni un solo día en la cárcel y murió de cáncer el año pasado sin revelar dónde estaba el cuerpo de Sonia. ¿Eso es un crimen perfecto? Sí. Y luego está el último de los crímenes perfectos, que es el crimen sin historia, el crimen del loco. Yo voy por la calle, mato a alguien que no tiene nada que ver conmigo, no me ha grabado nadie, no hay ninguna relación entre la víctima y el victimario. Crimen perfecto, nadie me va a poder relacionar. Pero ese crimen es el crimen de un loco, es un crimen sin historia. Una última pregunta, ¿hay alguien que se anime? Bueno, pues en primer lugar darte las gracias, Manu. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Te admiramos profundamente y es una suerte contar contigo. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo en este arranque. Espero que decías que crees que tu oficio va a desaparecer, que eres de los últimos, y yo de todo corazón espero que no sea así, porque quería preguntarte precisamente sobre los que se supone que se dedican a algo similar a lo que tú haces, pero no son ni mucho menos tan profesionales, y se dedican en televisión a hacer juicios paralelos, a dar sus opiniones sobre lo que podría ser y no ser. Hay un caso pues, que es muy famoso en nuestro país, es el caso Rocío Baninkoff y el caso de Dolores Vázquez, que vivió un absoluto juicio paralelo y que bueno, estuvo a punto de ser un crimen perfecto porque la policía se dio por vencida y dejó de investigar porque estaban convencidos de que Dolores era la culpable de aquel asesinato. ¿Qué opinión te merecen y hasta qué punto encuentras que es peligroso, que yo no encuentro que es muy, muy peligroso, que gente sin formación, sin alma, sin esos códigos, sin esas líneas rojas de las que hablas, se dediquen a hacer esos juicios paralelos? Mira, me preguntabais antes cuando me preguntabais si tenía ganas de mandar toda la mierda, ¿no? Uno de los principales motivos por los que a veces quiero mandar toda la mierda es porque hay algo que se ha roto en el mundo del periodismo, que es el tutelaje. Cuando yo empezaba en esto, cuando yo tenía 19 años y 20 años y me convertí en reportero de sucesos, mis mayores me enseñaron, me hicieron una guía de supervivencia que pasaba por saber en qué bar se juntaban los de la brigada criminal
para ir por la noche cuando se hubiesen metido 4 lingotazos y poder sacarles la foto de un malo o algo, lo que sea, pero también me enseñaron ese tipo de códigos, ¿no? Me enseñaron nosotros no somos jueces, nosotros tenemos que contar simplemente lo que hay. Si a Dolores Vázquez la detienen, efectivamente detuvieron a Dolores Vázquez, y fue así. Y a Dolores Vázquez la detuvieron porque mintió por una razón que nadie sabe, pero contó que aquella noche no sacó el coche cuando esa noche sacó el coche. Ya está, pero de ahí se enredó el procedimiento hasta llegar a donde llegó, a punto de ser el crimen perfecto, como dices tú, efectivamente. Pero yo no soy quien para juzgar a Dolores Vázquez. Ojo, como tampoco soy quien para juzgar a Tomás Jimeno, ¿no? Tomás Jimeno es la encarnación del hombre del saco ahora mismo, el bretón de hoy, digamos. Alguien capaz de matar a sus hijas, arrojarlas al mar, tal. Miren, yo he visto, estuve en Tenerife 3 semanas cubriendo esa noticia, he visto cómo se acosaba a la novia de Tomás Jimeno y se planteaba, se cuestionaba si la novia de Tomás Jimeno tenía alguna responsabilidad porque habló con él por teléfono esa noche. Oiga, ¿de verdad alguien piensa que esa mujer pensaba que Tomás iba a matar a sus hijas? Y además, si fuese así, ¿quién coño somos nosotros los periodistas para juzgar a nadie? ¿No? ¿Quién sabe lo que pasó por la cabeza de Tomás Jimeno? No estoy justificándolo, no se confundan. Pero yo no tengo ni quiero esa responsabilidad de juzgar a nadie. Por eso no me gustan los juicios paralelos. Porque yo, afortunadamente, no soy juez. Yo soy periodista y yo cuento lo que pasa. Y yo cuento que Tomás Jimeno mató a sus hijas, las lanzó al agua y luego se lanzó él. Pero no puedo entrar en un juicio moral. ¿Por qué se opina tanto en televisión? Y esto, lo siento, lo voy a decir. Se opina tanto en televisión porque pagar a un opinador es mucho más barato que pagar a un reportero. Mucho más barato. Porque a un reportero hay que pagarlo, hay que pagarle sus viajes, hay que formarlo. Y a un opinador se le dan X dinero por ir a una tertulia y punto, y ya está. Y es así. Y por eso todo está lleno de opinadores. Y reporteros quedan muy pocos. Por suerte nos queda Manu Marlaska, ¿verdad? Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Vale, amigo. Muchas gracias. Un placer tener a Manu Marlaska. Gracias. Al que vamos a seguir leyendo y viendo en televisión en La Sexta, precisamente porque nos da lecciones importantes como persona y como periodista. Ahora va a ir al club de lectura porque allí también lo esperan para hacerle alguna pregunta y sobre todo unas fotos. Estás invitadísima a seguir viniendo porque es un lujo escucharte. Fuerte aplauso, Manu Marlaska, gran amigo.